Día 10. ¿Quién eres, oh Inmaculada Concepción? Entonces el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción increada y María es la Inmaculada Concepción creada. Nuevamente todo esto es a causa de Lourdes. Cuando se manifiesta la Santísima Virgen María a Santa Bernardita, dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Este fue uno de los puntos claves para que el testimonio después de esta santa podía ser tomado, porque una niña tan pequeña no podía tener este conocimiento dogmático, teológico, que solo la Iglesia fundamentalmente lo ha proclamado, que ya desde el siglo VIII la Iglesia viene hablando sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y que a lo largo de los siglos va a ir expresando fundamentalmente esta verdad de fe. Pero para poder entender esta unión entre la Santísima Virgen y el Espíritu Santo, necesitamos conocer un poco más de este privilegio enorme, único, en la Santísima Virgen María. Como todos los demás privilegios que ella gozó y goza en el cielo, le vienen de la dignidad de ser Madre de Dios. Dignidad tal, va a decir Santo Tomás, muy poco amigo de exageraciones, que la dignidad de María es casi infinita y que Dios no podría haber hecho algo mejor que María. Esto lo dice en la Suma Teológica cuando habla del poder de Dios, de la potencia de Dios. Esta dignidad entonces de ser Madre de Dios, como dirá el Papa Pío IX en la bula, que va a declarar este dogma del cual estamos hablando, Ineffabilis Deus, del fines del siglo XIX, tiene una santidad, la Virgen, que solamente es imaginable por Dios. Nos supera María. No podemos llegar a entender la grandeza de María, como no podemos llegar a entender la grandeza de las obras de Dios porque no entendemos el poder de Dios. Ante la manifestación del poder de Dios quedamos atónitos, perplejos, sorprendidos. Esta dignidad entonces, esta santidad de María, lo que va a declarar este dogma, es que fue desde el primer instante de la concepción, es decir, fue concebida sin pecado original. Fue colmada de gracia. La palabra llena de gracia, en el original griego, significa la que tuvo, la que tiene, la que tendrá. En ese mismo momento de la concepción de María tenía más gracia de la que poseen todos los santos y todos los ángeles en la gloria del cielo. Dice la carta a los Efesios: Dios nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en el cielo y en la tierra antes que el mundo existiese. Indudablemente que María posee más gracia que todos los santos y todos los ángeles en la gloria del cielo. Todo esto es María. Por eso difícilmente es imposible entender la perfección y la grandeza por ser justamente la Madre de Dios, por haber sido elegida para esa cercanía única con el Hijo de Dios encarnado, dándole ella de su cuerpo y de su sangre para ser engendrado en sus entrañas. Todo esto nos lleva también a pensar cómo la teología va a ir desglosando que María no cometió ningún pecado en toda su vida, ni siquiera venía la única criatura entonces, como iba a decir el Concilio de Trento,
en tener este privilegio. Todos los actos de María fueron perfectísimos. Y tengamos presente que se va a ir desarrollando esta fe, o mejor dicho, se va a ir descubriendo la profundidad de la obra de Dios en la Santísima Virgen María a medida que el Espíritu Santo lo va dando a conocer. María, como va a explicar Santo Tomás, aunque él en el momento, como no estaba declarado el dogma, no puede llegar a comprender totalmente y a declararlo algo que la Iglesia todavía no había declarado, va a decir Santo Tomás, María debe ser redimida como todas las criaturas. Entonces, si bien hay un momento en que dejándose llevar por ese amor a María tan grande que tenía, va a decir que María fue concebida sin pecado, en otro momento no lo afirma porque la Iglesia todavía no lo había corroborado. Pero la doctrina de Santo Tomás de que tiene que ser redimida fue a que usó la Iglesia después y al declarar el dogma, queda clarísimo que ella fue redimida como todos los hijos de Adán y Eva, pero no fue una redención liberativa como la nuestra, después de estar en pecado. Jesucristo nos rescata, nos redime, sino que la de ella fue una redención preventiva, es decir, fue redimida antes de caer en pecado, antes de que manchase algún pecado su alma. Ella fue redimida, rescatada, comprada, por decirlo de algún modo, por la sangre de su Hijo. Y así entonces la teología y el dogma nos explican este grandísimo misterio. Este dogma hermosísimo que nos tiene que llenar de orgullo a nuestra raza. Nunca fue manchada por el pecado original ni por ningún tipo de pecado. Y ella, además de ser la madre de Jesús, es nuestra madre. ¿Cuánta confianza debemos tener en su poder, en su amor? Porque no hay nada más perfecto, bello, obra divina que María. Nada más parecido a Dios que María. Hay quienes no entienden esto no es nuestro problema. Nuestra fe nos lleva entonces a honrarla de todo corazón, a aclamarla, a pedirle que nos proteja. Porque si justamente se ha recibido toda esa gracia que además fue creciendo en su vida, siempre fue llena de gracia y siempre fue creciendo en gracia. No la recibe solo para ella, sino también para nosotros, porque sabemos también, es corredentora. El texto en la parte central de la bula que declara a María Inmaculada de su concepción es hermoso, tiene una fuerza que nos llena de gozo, usa palabras profundas el Papa que nos tiene que mover a la devoción a nuestra Madre. El texto dice, después de ofrecer sin interrupción a Dios Padre, por medio de su Hijo, con humildad y penitencia, nuestras privadas oraciones y públicas de la Iglesia, para que se dignase dirigir a afianzar nuestra mente con la virtud del Espíritu Santo, implorando el auxilio de toda la corte celestial, invocando con gemidos el Espíritu Paráclito e inspirándolos él mismo, para honor de la Santa e indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la propia nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio singular de Dios omnipotente, en atención de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios y por lo tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Por lo cual, si alguno, lo que Dios nos permita, presumiera en sentir en el corazón de modo distinto a como nos ha sido definido, sepan y tengan por cierto que están condenados por su propio juicio, que han naufragado en la fe y se han separado de la unidad de la Iglesia.
Nosotros debemos acoger la protección de nuestra Madre sin mancha, desde el primer instante de la concepción, la más santísima de todas, por supuesto, la más tierna de todas las madres. Entonces sí, ahora podemos entender lo que este santo nos decía, reflexionando sobre las palabras de Santa Bernardita, que el Espíritu Santo es la concepción increada y María es la inmaculada concepción creada. Porque, ¿de qué clase de unión nos está hablando? Es una unión interior. Es la unión del Espíritu Santo con la Santísima Virgen María. El Espíritu Santo habita en ella, vive en ella, desde el primer instante de su existencia, siempre y para la eternidad. Pensemos cuando saluda a Santa Isabel y el saludo solamente de ella, llena del Espíritu Santo, a Santa Isabel y a San Juan Bautista. En ese mismo momento son sumergidos en la presencia del Espíritu. Ese bautismo en fuego que tanto hablamos y que muchas veces anhelamos y deseamos y pedimos. Solo el saludo de ella. Es tan grande la unión del Espíritu Santo con María. ¿Y en qué consiste esta vida del Espíritu Santo en ella? Es el mismo amor en ella. Decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es el amor del Padre y del Hijo. Es el amor con que Dios se ama a sí mismo. Es el amor de toda la Santísima Trinidad. Es ese amor fecundo, una concepción. El Espíritu Santo vive en el alma de la Inmaculada. Vive en el alma de María, en su ser, la fecunda, desde el primer instante de su existencia para toda la vida, es decir, para siempre. Esta concepción inmaculada, increada, concibe inmaculadamente la vida divina en el seno de su alma, o sea, en el seno de María, su inmaculada concepción. Para él está reservado el vientre virginal de su cuerpo que concibe en el tiempo. Todo lo material sucede en el tiempo, también la vida divina del hombre Dios. Si entre las criaturas una esposa recibe el nombre del esposo por el hecho de que le pertenece, se une a él, se hace semejante a él y en unión con él se convierte en factor creador de vida, con más motivo el nombre del Espíritu Santo. Inmaculada Concepción es el nombre de aquella en la que él vive de su amor, que es fecundo en toda la economía sobrenatural. Por eso debemos acudir con fe, con confianza a nuestra Madre, porque en ella vive el Espíritu Santo y porque en esa unión entre el Espíritu Santo y ella se llevan a cabo los designios de amor del Señor. Y ahora también podemos entender lo que San Luis María Griñón de Montfort nos enseña, que María es el molde de Dios. San Agustín va a decir esto. Y también otros santos lo van a reafirmar. Entonces va a ser reafirmado por el magisterio de la Iglesia. El Papa Pablo VI asegura a los fieles que la enseñanza de Colbet es sólida, de San Maximiliano Colbet es sólida. No hay que quedarse solamente en un aspecto exigente del pasaje. María es la esposa del Espíritu Santo. De hecho, su unión con el Espíritu Santo es más profunda de lo que podemos llegar a entender
por relación conyugal. Dejemos que a la luz de la reflexión en el día de mañana nos pueda iluminar más. Oración. Ven Espíritu Santo que habitas en María, revélame el significado de la Inmaculada Concepción. Amén.